las partes de la área cardíaca, el tubo, el seno venoso, la tabicación y algunos efectos congénitos que tienen importancia clínica. Y lo importante de acá que rescatar es los pasos, cuál es si hay un defecto congénito, en qué situación está alterado, o sea, en qué paso está de la tabicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy para no dilatar un poco más el tiempo. Bueno, algunas generalidades. Hay que tomar en cuenta que el sistema cardiovascular, que no solo corazón, sino en los vasos y las arterias y las venas, se utiliza, es al final, como la primera función en tomar en cuenta de todos los sistemas que hay en el organismo, ¿no? El sistema cardiovascular hay que tomar en cuenta que es el primer sistema que empieza a funcionar en el embrión, inicia a partir de la tercera semana. ¿Y por qué se produce, no? Porque el embrión al tener un crecimiento rápido va a necesitar una necesidad de oxígeno y de nutrición que lo va a hacer únicamente a través de una difusión, ¿no? Y en general, como vemos en la imagen, todo el corazón se forma, ¿no? Con las aurículas, el ventrículo, la tabicación, los grandes vasos, ¿no? Que vamos a ver las arterias pulmonares y venas, la aorta, la vena cava superior, inferior. Entonces, todo eso, y aparte del pericardio, todo eso se va a formar debido a una necesidad nutricional y de oxígeno por parte del embrión, ¿no? Y esto más que todo como un mecanismo de adaptación, es decir, el mecanismo de adaptación es como que al ver esa situación, el mismo embrión se quiere adaptar a esa situación, entonces va a producirse que el corazón va a ser el primer funcionamiento en todos los sistemas que albergan. Recordemos lo principal, el corazón inicia a desarrollarse a partir de la tercera semana, que es lo importante. ¿Ok? Vamos a seguir. Bien, esta parte es muy importante porque para que el corazón se forme, va a haber como si fuera así, como si fuera un pan, ¿no? Un pan baguette donde se va a poner una parte que es el polo craneal, que vemos acá, y el polo caudal. Este polo craneal está cerca al orificio bucofaringeo, entonces en esa parte se va a formar como una herradura, ¿no? Una herradura que vamos a llamar en este caso, que es el campo cardiogénico primario, donde las células cardíacas que van a nacer del mesodermo, después del mesodermo de la placa esplánica y la parte lateral, van a migrar hacia la parte craneal, que es donde justamente va a formarse el campo cardiogénico primario. Entonces, aparte que se forman ese campo cardiogénico primario, se va a formar también el mesodermo esplánico, también salen algunas células sanguíneas, ¿no? Islotes sanguíneos, como vemos en la imagen, que justamente va a ir en paralelo, ¿no? No solo va a migrar células cardíacas, sino también van a migrar algunos islotes sanguíneos, ¿no? Esto se va a formar el día 16 y 18, y justamente este lugar se convertirá en primario en aurículas, el ventrículo izquierdo y la mayor parte del derecho, ¿no? Entonces va a haber acá un punto de referencia que es el nódulo primitivo, ¿no? Es como una línea media, se podría decir, donde van a situarse para que se desprendan justamente de aquí y se formen hasta el polo craneal, que es cerca al orificio bucofaringeo, donde van a migrar las células cardíacas, ¿no? Junto con algunos islotes sanguíneos, que nacen todos del mesodermo esplánico y también de parte del mesodermo de la parte lateral, ¿no? El mesodermo. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Para el primer punto, definir qué es el campo cardiogénico primario. Es el lugar donde se van a justamente migrar las células cardíacas a través de una línea primitiva, que es justamente el nódulo primitivo también como un punto de referencia, un punto anatómico, la parte embriológica, y van a migrar justo con hilotes sanguíneos, ¿ok? De ahí vamos a tener el campo cardiogénico secundario, que justamente reside en el parte mesodermo, en la parte ventral. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando tenemos la migración, va a haber algunos movimientos que va a hacer el, el mismo embrión para ubicar anatómicamente el corazón. Esto ocurre a los 20 a 21 días. ¿Por qué? Nosotros sabemos que anatómicamente delante de la parte que hay, faringea, todo ello, es el corazón, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un mecanismo que es de rotación, se puede decir. Creo que era rotación, sí, rotación que hace que justamente el corazón se posicione por encima de la parte ventral, ¿no? La parte ventral de la parte faríngea, ¿no? Dando su origen al corazón, incluyendo el par derecho y al tracto salido. Vamos a ver una imagen mejor. Allá, esto es lo que le mencionaba de la diferenciación, ¿no? O sea, la placa se forma con una herradurita en el campo cardiogénico primario, se forman los islotes que vemos acá, los islotes sanguíneos junto con las placas, perdón, con las células cardíacas, perdón. Y acá se van a poner, bueno, los vasitos que les mencioné, que son donde se forman los islotes sanguíneos, que son una angiogénesis, producción de vasos sanguíneos,
y también se acumulan y se cavitan, ¿no? Y formando el tubo endocárdico primario. El tubo endocárdico primario son como esto, ¿no? Son acumulaciones de los mismos vasitos que se van a formar junto con parte de la parte del miocárdico, pues, del endocárdico, parte de células también cardíacas que van a formar justamente el tubo endocárdico primitivo. Esa parte que da esos espacios es el celoma, que posteriormente se va a formar como el pericardio, ¿ok? Entonces este se va a formar, se va a decir también que se puede una capa que se desprende aquí, va a formar luego posteriormente cuando se van a fusionar al miocardio, ¿ok? Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Igual, ¿ves? Sale del mesodermo esplánico, nace, se forman los acúmulos con islotes sanguíneos, angiogénesis, y se produce justamente acá, ¿no? Lo que son los tubos endocárdicos primitivos. Esta capita que de células se va a formar luego en el miocardio, ¿ok? Tengan en cuenta. Entonces, esto es lo que le mencionaba de la dirección, ¿no? ¿Por qué el corazón a veces cuando, si está así, entonces, ¿cómo así llega a que se posicione anatómicamente en su cuerpo, ¿no? O sea, todo tiene una razón. En este caso es para allá el tubo cardíaco que está ahí desarrollándose, tiene una forma de hacer que el embrión cuando crece se va a plegar en dirección cefalocaudal. Cefalocaudal. Céfalo es craneal y caudal es la parte inferior, ¿no? Un polo superior y un polo inferior. Entonces, en esta parte vamos a ver aquí, ¿no? Esta es la cavidad pericardial del celoma que les dije, el tubo cardíaco. Y acá va a tener algunas estructuras, ¿no? El intestino anterior, el posterior, ¿no? Que justamente van a hacer que esto se meta, ¿no? Como acá se mete. Entonces, ahí tenemos la membrana bucofaringea y acá tenemos la parte del corazón, el tubo cardíaco, que es esto de acá. Entonces, la membrana bucal es la parte del polo caudal, la parte, es como la boquita y acá la parte anal, ¿no? Entonces, acá se va a meter el tubo cardíaco, bueno, se puede decir que hace una rotación cefalocaudal y las regiones caudales se van a fusionar, ¿no? Se van a fusionar, es decir, esta parte, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la yema pulmonar, la yema hepática, el intestino medio, los puntos, el casaco vitelino que se va como ya a formar, ¿no? Como vemos acá, esto se va a meter por acá, y al saco vitelino se que es una prominencia que sobresale, ¿no? En todo, en la parte embrional. Y la membrana bucofaringea se va como en vez de que tenga una abertura así bonita, se podría decir, se va a poner como ya restitos de la membrana bucofaringea, ¿no? Y la parte curvada esta parte curvada del campo cardiogénico se va a expandir en forma de un infundíbulo, ¿no? Que es esta parte, ¿no? Y también ahí se van a salir las regiones ventriculares. Entonces, eso es lo que había mencionado, ¿no? Este encorvamiento longitudinal que hace que justamente esté en posición ventral a la parte de la faringe. No se va a formar con un infundíbulo que hemos visto acá. Esta es como una ampliación de esta imagen. ¿Ok? Se va a formar como un infundíbulo y esto va a formarse aquí como la cavidad, ¿no? La cavidad cardíaca. ¿Ya? Esto va a permitir el movimiento de la lámina cardiogénica, que es el que vemos aquí. Entonces, esta lámina cardiogénica. Y se va a poner en posición anterior al esófago, ¿no? Delante de la boca, delante de la membrana faríngea. Este es la porción cefálica, esta es la porción de, bueno, donde se saldría el cordón espinal y acá la membrana neurofaringea. ¿No? Vemos que después va a haber unos restos que son estas partes. Y acá se va a formar con un infundíbulo que va a hacer que se forme en la parte cardíaca, ¿no? El corazón en sí como el tubo cardíaco primitivo. Este es el corazón en sí en esas semanas, en la tercera, cuarta semana, como un tubo cardíaco. Es un tubo, literal. Y bueno, algunas cavidades, este es el celoma que les dije que se va a formar como la cavidad pericárdica y el septum transverso que es este aquí, ¿no? Que no se ve definido aún porque aún falta el proceso de tapicación, obviamente, ¿no? Pero justamente esta línea amarilla es como que el endodermo donde va justamente salir, bueno, las partes del intestino anterior, que justamente es el esófago, ¿no? Entonces ahí tenemos una razón de cómo el corazón se va a posicionar ahí, ¿no? En la parte anterior al esófago, ¿no? Posición anterior al esófago. Entonces, acá vemos un inconveniente, un corte más transversal, se puede decir, donde acá vemos como el infundíbulo que vemos aquí. Acá se ve. Acá vemos el corazón en forma el tubular, ¿no? Que es la parte tubular, el tubo cardíaco. La cavidad pericárdica, que vemos acá que se visualiza un poco más. Y bueno, acá se va a formar como nosotros, bueno, en clase de embriología se llama, ¿no? La gelatina cardíaca, acá en inglés está como cardiac jelly, que es como un espacio, se produce como un par de tejido que se va a producir un tejido laxo que se va a producir que es la gelatina cardíaca, ¿no? Esta gelatina cardíaca que divide justamente el miocardio, que vemos aquí, que son las capas de celulitas que le mencioné anteriormente, que se van a formar, el miocardio, y el epicardio, ¿no? El epicardio que es la parte el pericardio visceral,
que se podría decir, ¿no? Este es el pericardio parietal, que se forma aquí, y esta cercana al tubo cardíaco es ya el epicardio visceral, ¿no? Que está dentro, y esta gelatina cardíaca es todo, es este rosadito, se podría decir, que está dentro de acá, ¿no? Y el micardio es esto. Entonces, esto hay que recordar mucho porque esta gelatina cardíaca es muy importante, ya que en ese momento va este encorvamiento que va a hacer, va a permitir la fusión del tubo endocárdico. Porque ahorita tenemos que en mente que es un tubo. Vamos a ir justamente a ese proceso, al proceso del tubo cardíaco, ¿no? El corazón se convierte en un tubo en sí, es un tubo cardíaco, ¿no? Como les mencionaba, que es este, ¿no? Igual esta es una imagen similar, con otro tipo de vista. Este es el miocardio, la gelatina cardíaca y el tubo endocárdico, ¿no? El tubo cardíaco primitivo, se puede decir, ¿no? Esta es la cavidad pericárdica, el mesocardio dorsal, que de acá va a salir las arterias rosales, ¿no? El mesocardio dorsal. Entonces va a revestirse, como mencioné, de un capa miocárdica y también suspendida, como se encuentra suspendido acá el tubo cardíaco por este infundíbulo que es aquí, va a haber también vasos sanguíneos, como les menciono, de la parte del mesocardio dorsal que sale la aorta dorsal, ¿no? Vamos a ver en esta imagen. Bueno, en esta imagen es como se dividen las partes, ¿no? Como repitiendo lo mismo, ¿no? Vemos que se forman acá los tubos endocárdicos. Para que se forme todo esto, hay dos tubitos que se fusionan, ¿no? Mira, se fusionan y ahí tenemos lo que es la gelatina cardíaca, el miocardio mismo y el epicardio, que es la capa más externa, ¿no? El pericardio visceral y las estructuras que hay aquí, ¿no? La aorta dorsal que les mencioné, que sale justamente del mesocardio dorsal, ahí en paralelo con la aorta dorsal, que son vasos sanguíneos que se forman. Aquí esta es la espinal, se puede, no, este es el esófago, y esta es, bueno, la parte neural, ¿no? La parte de la casa neurales y todos los yacimientos ectodérmicos que salen de ahí, ¿no? Pero hay que considerar esta parte, ¿no? La parte cardíaca, recordemos, bueno, cavidad cardíaca, es cómo se forma el tubo cardíaco que se fusionan entre sí. Y recordemos que el miocardio es como una capa engrosada. Es una capa que se engresa durante esto, se separa el endotelio y se forman tres capitas, ¿no? El endocardio, que es el endotelio interno, el miocardio, que constituye el músculo en sí, y el epicardio, que en este caso también se denomina pericardio visceral, que cubre la parte exterior del tubo, ¿no? Es como una membrana que lo cubre, ¿no? Que incluye, bueno, la musculatura lisa, el revestimiento y también forma parte un poco de las arterias coronarias cuando ya van a desarrollarse. Entonces, vamos a ir acá, vamos a ampliar un poquito esta imagen. Vamos a ampliar un poco esta imagen para ver acá. Este es como que otra vista, se podría decir, otra vista donde el tubo cardíaco que vemos aquí, tiene un flujo sanguíneo unidireccional, porque a la cuarta semana hay primeras contracciones, o sea, el músculo empieza a contraerse, pero tiene un flujo unidireccional, ¿no? Que está justamente derivado por las venas vitelinas izquierdas, que son estas. Entonces, va a ir a un flujo unidireccional, ¿no? Y se va luego por la arteria del primer arco faríngeo. Y, bueno, del flujo, ¿no? El flujo y eso va para todo el cuerpo, por parte de la arteria del primer arco faríngeo. Aún no está desarrollado acá. Esto es como cómo está sí, como antes que se fusione, ¿no? Pues el tubo cardíaco para que se fusione está antes así. Está como cada uno por su cuenta, ¿no? Acá tenemos la gelatina cardíaca, la cavidad pericárdica, el endocardio, el miocardio, que es la parte de y el epicardio, ¿no? Entonces, en esta imagen que vemos acá, siguiente, que vemos aquí, que es el tubo cardíaco, vamos a ver acá que, bueno, el celoma pericárdico que le mencioné, que se forma la cavidad pericárdica. Este es el tejido conjuntivo embrionario, la aorta dorsal, la parte neural, la notocordia, y la vesícula, de la parte umbilical, ¿no? Pero este tubo cardíaco que vemos acá que aún sigue separado, ¿no? Es lo mismo, solo que está en otra vista, ya no, para no confundirnos. Y acá se va a formar, bueno, acá luego se va a fusionar, que es el tubo cardíaco, ¿no? De lo que está así, para más que todo, como es una estructura grande y el pericardio es un espacio a veces que mismamente el cuerpo tiene que aprovechar ese espacio pequeño que le dan, entonces va a tener que fusionarse para que no haya un crecimiento así extensivo, ¿no? Entonces, en esta parte de la fusión de los dos tubos cardíacos endocárdicos que se ven aquí, entonces van a fusionarse, ¿no? Se fusiona acá, vemos un proceso de fusión. Acá es otra vista igual, que se están fusionando, y vemos que la gelatina cardíaca, bueno, acá se está ya en sí uniendo entre los dos, ¿no? Como un parte de un infundíbulo sale aquí, y después tenemos los tubos cardíacos endocárdicos, la fusión del miocardio, y el miocardio, ¿no? Como vemos. Acá ya vemos cómo el proceso se fusiona, ¿no? Se fusiona y tenemos como resultado el tubo cardíaco mismo, el tubo cardíaco endocárdico primitivo,
que son justamente un tubo, es un tubo. La faringe primitiva, el arco faringe primitivo, todo lo demás se cree, pero acá vamos a tener el tubo cardíaco. Y este tubo cardíaco es muy importante porque van a dar origen a diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Como acá en esta parte se va a dar nacimiento a lo que es las aurículas primitivas, esta parte de los ventrículos primitivos, el bulbo cordis, el bulbo cardíaco y la parte del tronco primitivo, ¿no? Tronco terrestre primitivo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque justamente vamos a revisar en esta imagen, ¿no? En esta imagen se ve un poco mejor, ¿no? Ahí acá vemos el bulbo cordis, la cavidad pericárdica, ¿no? En la parte ventricular, el atrio, bueno, este es el primer arco aórtico que dan la aorta dorsal, y bueno, esto que va a derivar para el seno venoso, que vamos a ver justamente en esto. Pero recuérdense principalmente esto, ¿no? Lo del tubo cardíaco, las estructuras que forman, que subyacen, ¿no? En la parte ya más inferior, en la parte caudal, se forma la aurícula primitiva, el ventrículo, el bulbo cardíaco, el cardíaco y el tronco arterioso. ¿Ok? Muy importante. Vamos a reducir esta imagen para pasar a la siguiente. Ya. Entonces, también, el tubo cardíaco tiene otro nombre que es el asa cardíaca también. Entonces, el asa cardíaca o el tubo se alarga. Se alarga conforme las células del mismo parte cardiovascular llegan al extremo craneal. Es decir, va a haber una migración aún que va a ser controlada a veces por factores hormonales, todo ello, ¿no? Y eso va a permitir que se alargue el tubo cardíaco. Como le mencioné, el tubo cardíaco de la cardíaca también se va a empezar un poco a curvar en el día 23. Aparte que se alarga, también se va a empezar a curvar porque recuerden que va a ser un giro posteriormente al día 23. ¿Ya? Ese es el giro que les mencioné. Tiene dos movimientos principalmente, que es un tipo en S, ¿no? O sea, esta sí, en sí es rectito, pero en el pasar de los días, de la tercera semana y el día 23, va a empezar un poco a curvarse, ¿no? Acá tenemos lo que mencioné, ¿no? La parte aórtica, el bulbo cordis, el ventrículo, el seno venoso, que es estos dos vasitos, dos vasos que se nacen, y la aurícula primitiva, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser así, ¿no? El movimiento de la porción cefálica se va a curvar en dirección ventral y caudal hacia la derecha, es decir, así, ¿no? Va a bajar como una S en sí, y la porción auricular se va a desplazar dorsocranealmente, es decir, esto, ¿no? Esta aurícula va a intentar irse arriba, la parte craneal, en dirección craneal, hacia la izquierda, y ahí sí se crea el asa cardíaca, ¿no? Es como un asa porque se va así, como una S en sí lateral, ¿no? El tubo cardíaco que se forma así como un tubo literal, ya cuando se hace el movimiento, se va a formar como el asa cardíaco, ¿no? Yo sí le llamamos que cuando tú mencionas tubo cardíaco, se sí estás mencionando asa cardíaca porque es el resultado del desarrollo final, ¿no? El movimiento que se completa hacia el día 28. Entonces, ese tenemos recordar que el tubo cardíaco de la asa cardíaca va a ser dos movimientos, ¿no? Uno que es la posición cefálica en dirección ventral caudal hacia el lado derecho y la porción auricular, donde es la aurícula primitiva, hacia arriba, o sea, dorso craneal, hacia la izquierda, ¿no? Así, como si estuvieras escribiendo una de esas, podría ser, ¿no? Son dos movimientos, solo esos dos movimientos que puede ser, ¿no? Y acá se va a formar luego la aurícula izquierda, acá hay un surco ventricular, la parte ventricular y el otro, y el bulbo cordis que también va a dar a la otra aurícula, ¿no? Y el tronco arterioso que se va a formar con los vasitos, los grandes vasos, ¿no? Entonces acá se crea el asa cardíaca, que es importante, ¿no? Hay que recordar siempre eso, que es una pregunta de examen, todo lo veas. Entonces, es una pregunta como los movimientos, ¿no? ¿Cuáles son los dos movimientos? Ya, esta ventral y caudal hacia la derecha y la parte auricular se va hacia arriba en la dorsocranial hacia la izquierda, ¿no? Dos movimientos en forma de S, ¿ya? Acá están las estructuras, que es como un resumen, ¿no? Los seis segmentos. Por ejemplo, el saco aórtico va a dar la aorta dorsal, que ya hemos visto anteriormente, que es justamente esta, ¿no? Las raíces aórticas. Las raíces aórticas dan el arco dorsal. También vamos a ver el tronco arterial, que es el tronco pulmonar y aórtico, el bulbo arterial, el bulbo cord, que es el ventrículo derecho y el tracto de salida, el ventrículo primitivo, que más el ventrículo izquierdo, la aurícula primitiva izquierda y derecha, y el seno venoso, tres principales límites, umbilical, cardinal y vetelina, ¿ya? Esas son las principales que se van a hacer para el seno venoso, ¿ok? Porque el seno venoso también tiene ahí, vamos a ver después, posiblemente tienen varias otras venas, pero estas tres principales sí son claves para el desarrollo del seno venoso, ¿no? Vena umbilical, cardinal y vitelina.
Entonces, bueno, acá está cómo se gira, ¿no? El movimiento en ese, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, se van a encontrar seis áreas cardíacas. El tubo cardíaco comienza a plegarse en cavidad pericárdica porque para que haga el giro tiene que el pericardio un poco extenderse, ¿no? Porque si no, ahí estaría todo apachurrado. Entonces, necesita un poco que el tubo cardíaco al momento va a comenzar a plegar un poco más la cavidad pericárdica para realizar ese movimiento en S, que son los dos movimientos que le dije, son solo dos movimientos, se dobla en forma de S, que es el movimiento, como mencionaba, ventrocaudal, región cefálica delante, abajo y a la derecha, el dorso cefálico hacia atrás, arriba y a la izquierda, ¿ok? Entonces, el tronco arterioso da como, bueno, la aorta, parte de la aorta dorsal, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, el bulbo cardíaco, el vestíbulo aórtico del ventrículo izquierdo, que son algunos surcos, el ventrículo principalmente, las paredes trabeculares de izquierda a derecha, la auricular, que son mismamente las aurículas, tanto izquierda, claro, izquierda y derecha, y por último el seno venoso que da, bueno, vamos a ver que se da el seno coronario, principalmente, y la pared lisa parte un poco del lado derecho, ¿no? La aurícula derecha, pero más que todo es el seno venoso o seno coronario, ¿no? Entonces, acá es una forma para que vamos a aprender las estructuras, ¿no? Recuerden, entre arterios, aorta ascendente y tronco pulmonar, el bulbo cordis, bulbo cardíaco, la parte de los surcos, nada más, el vestíbulo aórtico, que son parte de círculos, ventrículo izquierdo, son surcos, el cono arterioso también son surcos, sí. El ventrículo, que son las partes de los ventrículos izquierdo y derecho, o sea, las paredes trabeculadas, ¿no? Vemos que las paredes en medio del ventrículo son un poco más contraveculadas, ¿no? Más, como si fueran medio disparejos, ¿no? Como trabéculas en sí, ¿no? La aurícula es, bueno, las propias orejuelas, la aurícula izquierda y derecha, el atrio primitivo, y también, bueno, el seno venoso, principalmente el seno coronario. Pero recuerden siempre los dos movimientos, ¿no? Los dos movimientos. Primero, región cefálica, delante, abajo y la derecha, o como le he mencionado también, son otros nombrecitos, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona como porción la ventral caudal hacia la derecha, ¿no? Primero a la derecha y luego a la izquierda. Ya, eso acuérdense. Primero a la derecha y luego a la izquierda. Entonces, eso hay que aprenderlo siempre. Es una fija de examen. Cuando yo tomé el examen, bueno, más que todas las estructuras. Pensé las estructuras, lo que sale de cada uno, ¿no? Pero esto sí es una fija para un examen oral, para cualquier pregunta, siempre los movimientos, cómo es la rotación y la formación de la masa cardíaca es fija para la vida. Okay. Entonces, acá vemos un poco más del mismo, ¿no? La risa vértica, que es pericardio, que se va a un poco extender, plegar sí mismo para que haga la rotación. El bulbo cordis, el ventrículo izquierdo, ¿no? Así es como al final de la masa cardíaca se tiene una noción de cómo se puede quedar, ¿no? La posición extraventricular, el surco interventricular, la aurícula izquierda, ¿no? Un poco más de lo mismo que vamos a revisar. Entonces, hay una malformación que vamos a entrar un poco en la parte clínica. La destrocardia. La destrocardia normalmente ocurre cuando hay un defecto posicional del corazón más frecuente. Entonces, normalmente el corazón lo tenemos a la izquierda, sea a la derecha, algo está mal, ¿no? Entonces, cuando el corazón no forma el asa, o sea, en vez de que el giro sea primero derecha y de ahí izquierda, entonces es al revés, ¿no? Primero se va a la izquierda y luego a la derecha, entonces está girando al revés, ¿no? Entonces acá vemos por ejemplo, en esta imagen, una imagen de tórax, donde el corazón, en vez de estar en la izquierda, en el tórax izquierdo, está en el tórax derecho, ¿no? Y esto obviamente por la rotación misma, ¿no? En la función, el corazón está al revés, es decir, el ápex no está hacia la izquierda, que es lo normal como un punto de referencia, el ápex está hacia la derecha, en el caso de la dextrocardia. Es como una imagen de espejo, ¿no? En vez de mirarlo hacia la izquierda, estás mirando para el otro lado, ¿no? Como un espejito. Normalmente, el término cuando se ve normalmente a la izquierda, todos tenemos el situs solitus, que es lo normal. El situs inversus es espejo, es un espejo de tal cual, no solo del corazón, sino también de otras estructuras anatómicas, ¿no? El hígado, la parte, todo el estómago, ¿no? El ambiguous es cuando parcialmente se va a ver un reflejo, pero no en totalidad, ¿no? Se va a ver como una alteración solamente, por ejemplo, del corazón y lo demás está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, lo importante acá hay que mencionar que en vez de que ocurra el corazón, no forma enlace hacia la derecha, inicia hacia la izquierda y de ahí a la derecha, ¿no? Eso es lo importante de la estrocardia, ¿no? Es un defecto posicional más frecuente, sí. Y recordemos, bueno, esa parte, ¿no? La parte donde está la alteración es en la rotación de la asa cardíaca. En vez de hacerlo hacia la derecha, inicia hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Lo normal es de derecha a izquierda. Y en dextrocardia de izquierda a derecha. ¿Ya? Una hemotonía. Derecha a izquierda es normal e izquierda a derecha es la dextrocardia. ¿Ok?
Porque mira, vamos a ver que el tubo arterioso, el bulbo cordis, ¿no? El ventrículo y el atrio. Ese es endostrocardia. Quiere primero acá y después se va por aquí, ¿no? Ese es el defecto, ¿ya? Entonces vamos a ir, bueno, un poco entrando a lo que es ya en la parte del venoso, del seno venoso, perdón. Acá tenemos las tres arterias que le dije. La vena cardenal, la vena vitelina y umbilical, ¿no? Estas tres principales van a encargarse del drenaje venoso a nivel del corazoncito, ¿no? Este es el corazón que vemos acá, el embrión, en el tiempo que, cuarta, quinta semana por ahí. Entonces, acá vamos a ver principales venitas que son las venas umbilicales, las cardinales, las vitelinas, que son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos mismos se van a encargar del seno venoso que vamos a ver aquí, ¿no? Porque acá confluyen todas y desembocan en una sola parte. Vamos a ver ese desarrollo del seno venoso. Entonces, a mitad de la cuarta semana, inicio de la quinta, el seno venoso recibe sangre venosa de astas de los senos derecho e izquierdo. Astas, estos son los cuernos derecho e izquierdo. Entonces, cuando el seno venoso es en una cara posterior, van a llegar principalmente, esa es la cara posterior del corazón, van a llegar principalmente al seno venoso, que es esto, van a formarse unos cuernos o astas derecha e izquierda, ¿no? Estas van a principalmente drenar del seno venoso tres importantes venitas, la vitelina, ¿sabes? La vitelina, o bueno, la ofalomesentérica, que es esta de acá, las umbilicales, tanto derecha como izquierdas, y la cardinal común, ¿ok? La cardinal común. Esas tres principales drenan al seno venoso, porque la cardinal anterior, vamos, se va para la parte posteriormente se forman como venas, las venas cavas, y esas se obliteran, ¿no? Estas venas militares con el pasar del tiempo se van a obliterar, es decir, que se van a degenerar, como por el crecimiento y por la necesidad fisiológica, entonces solo va a quedar en sí el seno venoso. Ese es el seno venoso en sí, ¿no? Podemos sacar una apertura y acá las que confluyen las venitas. Entonces vamos a ir en esta parte en esta imagen que sea un poco mejor para ver los cuernos. Los cuernos, tanto izquierdos como derechos o astas, el mismo nombre es, no te digo que estás mal, es el mismo nombre. Entonces esta es la vena cardinal superior izquierda, acá vemos la vena cardinal común izquierda, la parte derecha, ¿no? Cardinal superior derecha, la vitelina derecha, ¿no? Acá vemos que la umbilical, como la umbilical y vitelina, a la quinta semana estos se van a obliterar, o sea, se autodegenera, ¿no? Normalmente esto tiene que pasar y acá se va a poner como una anastomosis, ¿no? Esta anastomosis va a ocurrir a la quinta semana, donde la cardinal superior izquierda y la cardinal derecha se van a anastomosar en un flujo unidireccional, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Y acá llega al seno venoso, al cuerno del seno venoso derecho y acá al cuerno venoso izquierdo, ¿no? Y la vitalina y aún van a mantenerse con este seno venoso aún en la parte, ¿no? En la parte antes se forma el seno coronario, porque recordemos que el seno venoso va a formarse el seno coronario posteriormente. Entonces, a medida que este cuerno derecho va a aumentar aún el tamaño, va a recibir más sangre de cabeza y cuello, ¿no? Al momento de que van a formarse otras estructuras embriológicas, en el caso cabeza y cuello, van a formarse, bueno, van a requerir un poco más que el seno venoso se agrande, se explaye un poco más y se van a formar la vena cava superior, que ya se domina el nombre, la vena cava superior, y de la placenta y regiones caudales del cuerpo a través de la vena cava inferior, ¿no? Esta vena vitelina derecha se va a formar la vena cava inferior, ¿no? Y estas ramitas, bueno, la vena umbilical que oblitea, paralela que es un NTI, que es esta venita, se va a formar la vena ácigos, sistema venoso ácigos, y bueno, acá se va a formar, bueno, la braquicefalia izquierda ya con la vena cava superior, y esa es la braquicefalia izquierda, ¿no? Este es el seno coronario, que va a formar principalmente todo lo que vemos aquí, ¿no? El seno coronario, que vemos que de aquí, bueno, del seno coronario van a ser el seno venoso, ¿no? El seno venoso da el seno coronario y esto da irrigación en la parte cardíaca, todo el corazón en sí, ¿no? ¿Cómo vamos acá, no? Acá vemos, principalmente es un sistema venoso y de ahí se va a poner un tema coronario, no arterial, ¿no? Sabemos que al final esta parte del seno, del cuerno izquierdo, el cuerno izquierdo que da el seno venoso, va a formarse en el seno coronario, ¿ok? Es el cuerno izquierdo del seno venoso, ¿ya? Es una referencia ahí para que tengan, ¿no? ¿Quién te da la formación del seno coronario, el cuerno izquierdo del seno venoso? ¿Ya? Esa es la principal anatómica, ¿ok? Entonces, un poco más de lo mismo, ¿no? El asta del seno izquierdo, el asta derecha, va a funcionar.
Entonces ahí van a nacer varias importantes, ¿no? Como ejemplo la vena oblicuar izquierda, que es una ramita también, y el seno coronario, que es lo importante, el seno coronario. Esa es la vena craneal común cuando ya se oblitea, ¿no? Ese ya es cuando desaparece, ya por últimas va a quedarse como el asta del seno, se va a formar el seno coronario importantísimo y la vena craneal común que se oblitea en la decisión, ¿no? Un poco más de lo mismo, vamos a buscar una imagen allá. Esta imagen quería explicar porque principalmente en la aurícula derecha, el asta derecha, ¿qué pasa con el asta derecha? Se va a querer incorporar al nivel de la aurícula derecha para formar una paralisa y una entrada, ¿no? Una entrada. ¿Por qué? Porque la parte derecha, entonces, recordemos que se forma la vena cava superior, esa vena cava superior, y va a ingresar en este orificio llamado orificio nuclear y formar válvulas venosas. Porque recordemos que en la aurícula derecha que desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Sí. Entonces, más que todo, la vena cava superior más que todo para su desarrollo, y su entrada al orificio sinoauricular está, bueno, por válvulas, ¿no? Válvulas venosas derechas, como izquierda que vemos aquí, ¿no? Esto tiene un nombre, que es el septum spurium, no es septum primum ni secundum, es el proceso de ubicación. Eso es más que todo para que la válvula no esté como, para que un control de la válvula no esté ahí flotando, ¿no? Como un punto de fijación, se podría decir, para que se fusionen y tengan ahí la entrada venosa del cuerno derecho. Entonces, acá un poco más ya como se ve, ¿no? La parte superior de la válvula venosa ya va a desaparecer ese septum que les dije, el septum spurium, perdón. Y la parte inferior evoluciona en la válvula de la vena cava superior, la vena cava inferior, perdón, y de la del seno coronario. El seno coronario es parte de la, del asta izquierdo, no como tal, pero algunas pueden desembocar aquí, ¿no? En esta válvula venosa, que se forma a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Entonces aquí tenemos la vena cava superior, esta es su válvula, y también válvula vena cava inferior, ¿no? Entonces, tanto vena cava superior como vena cava inferior se van a desembocar a través de un proceso de ingreso de válvulas venosas a nivel de la aurícula derecha. Aunque esas son, perdón, aquí están, ¿no? Las válvulas venosas derechas e izquierdas, que son parte del cuerno derecho del seno venoso, ¿ya? Entonces, acá hay un origen embrionario, ¿no? Por ejemplo, la vena cava superior, ¿de dónde nace la vena cava superior? De la vena cardinal superior anterior o derecha, no te digo que eso es mal, y la vena cardinal común derecha. La inferior nace de la vena vitelina derecha, el seno coronario, el cuerno venoso izquierdo, que les hemos mencionado. La braquicefalia nace de una anastomosis de las cardinales, ¿no? Y la vena obliqua de Marshall, que es una vena principal, ¿no? Del corazón, la vena cardinal común izquierda, ¿no? La anastomosis es esta de aquí, ¿no? Que hemos revisado, que es esta. Aquí está. Esta vena braquicefálica izquierda nace de la anastomosis. Esta anastomosis es va a nacer la vena braquicefálica izquierda. El cuerno izquierdo va a ser el seno coronario, y el cuerno derecho van a ser lo que es justamente la vena cava superior, ¿no? Y la vena vitelina derecha es lo que va a producir finalmente, aquí está, la vena cava inferior, ¿ya? La vena cava superior es justamente la vena cardinal común derecha más el cardinal superior y el cuerno que justamente ellos han confluido en el cuerno venoso derecho. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto sí es un cuadrito como resumen de la parte del seno venoso importante, ¿no? Son los principales de dónde nacen esas estructuras venosas y arteriales, ¿no? Entonces, hay una anomalía también congénita. Es algo raro. La doble vena cava superior, pero está reportado en el caso en los niñitos. Entre niñitos recién nacidos se le ve como una doble, doble vena cava superior, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la vena cardinal superior o anterior izquierda tiene que obliterarse, es decir, que tiene que degenerarse. En el caso que se persista, hay una presencia de una vena cava superior izquierda, porque entonces eso va a hacer que haya dos venas cava superiores, ¿ya? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos el A, que es la aorta, y acá vemos dos vasitos, ¿no? Dos vasos que en sí sería uno nomás, que es la vena cava, pero acá vemos dos, ¿no? Entonces, ahí vemos una mano, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una vena cava normal, esta es la vena cava normal, la vena cava superior, que va a dar justamente, bueno, ramitas, ¿no? La subclavia, la yugular, y acá vemos su ramita, ¿no? La subclavia, la brachiocefálica, perdón, y bueno, el sistema venoso óseos. Pero en este caso vemos acá, mira, la vena cava está duplicada, tanto aquí, en la parte de atrás, como acá, ¿no? Es un síndrome de doble vena cava superior, ¿ok? Entonces, hay que tomar eso en cuenta.
en una deformación congénita de una persistencia de la vena cava cardinal superior. Entonces, cuando hay persistencia de la vena cava cardinal superior, que puede haber doble vena cava superior. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Entonces, el proceso de estabilización es un poco más complejito. Ya hemos visto que el seno venoso también nace en los principales senos coronarios, que es importante, y eh, algunas venas importantes de gran calibre en el cuerpo humano. En la parte del proceso de ubicación es un poco más larguito, se podría decir, porque toma en los días 27 al 37 de desarrollo, ¿no? Casi quinta semana, sexta, por ahí, ¿ya? Entonces quinta semana más que tú, se puede formar por dos mecanismos, ¿no? Uno, cuando las dos masas de tejido de crecimiento se van aproximando una a la otra y se fusionan, que eso vamos a ver en la tabicación del auriculoventricular, y el crecimiento de una sola masa que sigue expandiéndose, ¿no? Eso es en el caso de los septums primum como secundum, ¿ok? Entonces, vamos a ir. Recuerden que el corazón es así, ¿no? El corazón tenemos el tronco arterioso, el orificio sinatrial, ¿no? Que es donde pasa el nodo subciliar, el seno venoso, que vemos aquí está formado, la aurícula primitiva, el canal atrioventricular, el bulbo cordis y el ventrículo primordial, ¿no? El ventrículo primitivo. Entonces, la sangre cuando llega por el seno venoso tiene que formarse dos aurículas, el flujo va a ir por aquí y tiene que formarse dos ventrículos, ¿no? Entonces, tiene que formarse también la arteria pulmonar y aorta. Entonces, para que se dividan esas cámaras cardíacas, que como tenemos acá son cuatro al final, va a haber los tabiques, ¿no? Los famosos tabiques auriculoventricular y auriculares, ¿no? Entonces, y también bueno, el proceso también para la tabicación de las arterias pulmonares y la propia aorta, ¿no? Entonces, vamos a ir con esto. Entonces, vamos a ir primero con el ventrículo auriculoventricular, perdón, el tabique en el auriculoventricular. Entonces, esto va a tomar primeramente es el primero porque finaliza a partir de la cuarta semana y finaliza todavía, inicia al final de la cuarta semana y finaliza todavía al final de la quinta semana, ¿no? Entonces, al final de la cuarta semana aparecen cuatro almohadillas que son la anterior, posterior, derecha e izquierda. Y estas van a rodear a un conducto, este es el conducto auriculoventricular común, este de acá, ¿no? Este es un tema de la parte miocárdica. Entonces, de aquí va a haber un conducto auriculoventricular común. Acá va a haber una almohadilla lateral, una almohadilla endocárdica inferiores, superiores, bueno, lateral, medial o derecha izquierda. Pero vamos a ver que primeramente aparecen las almohadillas, ¿no? Las almohadillas endocárdicas a partir de una matriz extracelular que vemos aquí. Entonces, esas masas de tejido son invadidas por células mesenquimales y van a realizar esto, ¿no? Como vemos aquí se va a formar como que los superiores e inferiores están ahí queriendo juntar, ¿no? Querían juntarse, ¿no? Entonces ahí se van a formar las almohadillas endocárdicas que van a querer aproximarse entre sí. Esta función de la parte, bueno, acá menciona anterior y posterior, acá superior e inferior, ¿no? Dependiendo de qué vista lo estás viendo, ¿no? Entonces acá el superior y el inferior se quieren juntar y lo que tenemos al final es esto, ¿no? El conducto auriculoventricular derecho, el conducto auricular izquierdo y esto que es el tabique, ¿no? El tabique auriculoventricular. Estas almohadillas superiores e inferiores se fusionan y tenemos la división del canal izquierdo como derecho, ¿no? El ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, ¿no? Izquierdo-derecho, ¿no? Entonces, ese es el tabique auriculoventricular, donde inicia al final de la cuarta semana, forma parte de la final de la cuarta semana y todavía finaliza el proceso de tabicación del auriculoventricular al final de la quinta semana, ¿ok? Es un buen Ahí tenemos un proceso también. Otros bueno, también se van a formar válvulas bicúspides en el lado izquierdo y la tricúspide en el derecho, ¿no? Podemos acá el tejido mesenquimal que se va a formar, se va a formar válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que son con las cuerdas tendinosas, el músculo papilar, y bueno, esto mismo nacen del miocardio, ¿no? Las trabéculas, una pared trabecular, las cuerdas tendinosas y las válvulas auriculares, ¿no? Que se van a formar juntamente una vez que se forma el tabique, van a formarse también, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, cuerdas tendinosas y músculos papilares a través de tejido mesenquimatoso denso, que vamos acá. ¿Okay? Ahora, el proceso de dedicación auricular común, ahí sí tenemos dos importantes, como lo he dicho, ¿no? El ostium primo, el septum primo, el ostium secundum, el septum secundum, ¿no? Que es primero, vamos a ir por orden porque es un poco aquí, un poco para explayarnos un poco más, ¿no? El septum primo es el que va a iniciar el proceso de dedicación en el tema del auricular, que va primeramente al final de la cuarta semana. Al final de la cuarta semana, dentro de la luz del auricular común, crece una crestita en forma de hoz.
que sale desde el techito, del techito de la cámara auricular. Esto se va a llamar el septum primum. El flujo acá sanguíneo es de derecha a izquierda. Ojito con eso. Es de derecha a izquierda, ¿ya? Y ahí se va a formar este como agujerito, una almohadilla endocárdica ahí que se va a formar, que se va a formar primeramente como una aberturita. Acá vemos la almohadilla endocárdica, acá vemos las almohadillas, y acá se va a formar justamente el ostium primo. El ostium primo es como una abertura, ¿ok? La abertura es el ostium primo. El septum es como un pedazo de os que crece desde el techito y se forma el septum primo, ¿no? Entonces, vamos a ir a una imagencita. Por ejemplo, el ostium primo que vemos aquí, que comienza así, tiene un flujo de derecha a izquierda, ¿no? Tipo cortocircuito. No, perdón, estoy jugando. Sí, cortocircuito, ¿no? Derecha a izquierda. Entonces, van a formarse así, ¿no? En sí, esto va a ocurrir después de que el septum primo ya va a pasar el tiempo y se va a formar el foramen primum, va a aparecer algunas fosas perforantes, ¿no? Que ese es para el septum secundum, ¿ok? Entonces se va a formar así y va a haber una fusión también de las hemorragias endocárdicas y se va a formar así, ¿no? Esa es otra vista también para que no confundirse, pero es otra vista de cómo se puede ver el proceso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el foramen primo, que aún sigue prevaleciendo, pero acá vemos algunas perforaciones ya para dar el foramen secundo. Entonces, el foramen secundo es una abertura, ya también hablando de ello, es una abertura del mismo septum primo, aquí, ¿no? Ese se va a formar al foramen segundo, ¿no? Y el foramen segundo va a mantener el cortocircuito de la sangre desde bueno, perdón, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, es un cortocircuito que ya está haciendo el foramen primum, ¿no? Vamos acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos, una vez que el septum segundo va a salir aquí, ¿no? En palarero, y justamente donde sale el septum primum, perdón, sí, el septum primum va a ser a su espaldita, a su costadito, el septum segundo, ¿no? Entonces, cuando se cierra una vez el ostium primo y, y se perfora el septum primo, ¿no? Como hemos visto que salen como perforado, se llaman el ostium secundo. Esos tipos de perforaciones, ¿no? Y va a permitir que la sangre fluya de aurícula primitiva de derecha a izquierda, ¿no? Ese es el cortocircuito, se podría decir, ¿no? Entonces, cuando la luz de la aurícula derecha se expande, o sea, se va a expandir aún más por la carga de presiones que vamos a ir, que hace por la sangre, debido a que el flujo es de derecha a izquierda, ¿no? Lo normal es, no hay flujo, ¿no? Entonces, cuando la luz de la aurícula derecha se expande debido a la incorporación del asta, ¿no? Esta cita es esta, ¿no? Es el septum secundum. Este es un nuevo pliegue que se va a llamar el septum secundum, ¿no? Cual forma el agujero oval, el foramen oval, y también el ostium secundum mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto, miren, que el foramen secundum es propiamente nacido del septum primum, y el foramen primum va a seguir prevaleciendo, ¿no? Y además que la carga acá se va a expandir un poco más la aurícula por la carga también que está haciendo de sanguínea, y va a hacer que también de ahí vaya a la parte ventricular, ¿no? Vamos a ver acá mismamente cómo se forma el foramen oval. Este es el septum segundo, ¿no? No vemos aquí que la parte del septum primo ya no hay septum primo, se degenera, ¿no? Lo va a formar acá tipo una válvula, y esto va a ser justamente esta abertura, primeramente el foramen oval, y de ahí tenemos este remanente que es justamente la válvula del foramen oval, ¿no? Entonces, este es el septum secundum y aquí vamos a ver cómo justamente un ramito y el septum secundum me va a ayudar como tipo válvula, ¿no? Entonces, el septum segundo va a ver esta parte del foramen segundo se va ya a degenerar, a degenerarse, mejor dicho, y el foramen oval va a seguir aún ahí fluyendo, ¿no? De un cortocircuito, ¿no? Pero esto normalmente cuando ya un niño nace, esto ya debería estar cerrado, y ya no debería permitir ese cortocircuito que les mencionaba, ¿no? El septum secundum, vemos acá que aún se queda aquí y el foramen oval es el que prevalece. Después de que se forma el primum, el secundum, viene por último el foramen oval. Y el que funciona como su válvula es derivado del septum primum, ¿ya? Derivado del septum primum en la válvula del foramen oval y este agujerito es el foramen oval, ¿ya? Entonces, acá no sé muy bien, creo, no agarró muy bien la imagen, pero vamos a ver acá, ¿no? Un remanente del foramen secundum, vamos a ver acá, este es un remanente del foramen secundum. Acá vamos a ver cómo se cierra válvula ayuda para el cerraje y va a comenzar la degeneración del septum primum. Este pequeñito es una degeneración del septum primum, ¿ok? Ese pequeñito es una degeneración del septum primum y va a permitir justamente el cerrado del foramen oval y también propio de la válvula oval, ¿ok? Entonces, en esta parte vemos aquí, ¿no? Esto vamos a
ampliar un poco más aquí porque acá vemos que, bueno, cuando sigue la apertura del foramen oval, va a permitir aún el pase de sangre, ¿no? De acá, acá, ¿no? Normalmente esto, como les repito, en la parte cuando un niño nace, ya esto no debería suceder un cortocircuito, ¿no? Pero acá sí, mira, vemos siguiendo el cortocircuito, ¿no? Entonces vemos con una apertura del foramen oval, la válvula aún funciona, ¿no? Que es esto, normalmente. Lo normal es que esto se cierre. Esto ya puede ser ya algo indicativo de que algo está pasando, ¿no? Porque la vena cava inferior aún sigue mandando sangre y esta sangre está diciendo que está pasando acá, aún manteniendo el cortocircuito que inició el ostium primo. El segundo lo mantiene y en el oval, en la parte oval, cuando ya degenera el primo, debería ya estar cerrado el parte del el foramen oval, no debería estar ya el pasando el cortocircuito. Entonces, esto es lo que quería explicar, ¿no? Las presiones, porque inicialmente esto pasa antes, ¿no? Antes hay un cortocircuito y ya no debería, y ya después del nacimiento no debería haber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la aurícula derecha, antes del nacimiento, carga más presiones que la aurícula izquierda. Pensando, eh, extendiendo un poco más la aurícula derecha, entonces va a haber más presión y va a hacer eso, ¿no? El septum segundo va a estar aquí, el foramen oval va a estar acá y va a permitir eso de aquí, que se considera un cortocircuito, un shunt, y va a llegar acá justamente en la baja presión de la aurícula izquierda, ¿no? Esto es normalmente tiene que ser antes del nacimiento, porque la sangre oxigenada que vemos aquí de la placenta pasa de la aurícula derecha a la izquierda por el foramen oval produciendo el cortocircuito, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? No te digo que tiene alguna patología, un defecto, no, no. Cuando hay una patología así, cuando esto sigue prevaleciente, cuando el niño nace y esto sigue así, ¿no? Que hay un cortocircuito. En cambio, después del nacimiento lo normal es que esto ya se tiene que cerrar, ¿no? Esto es como la fosa oval, ya cerrado, no se pasen, no se pasa, ¿no? No se el pase, ¿no? Por eso después de que nace el niño, la aurícula derecha tiene baja presión y la aurícula izquierda tiene alta presión. ¿Por qué? Porque ya no hay esa comunicación interauricular que produzca el cortocircuito. Por eso la aurícula derecha cuando llega la sangre, hace la contracción auricular, lleva al ventrículo derecho, pasa luego al ventrículo izquierdo, lo lleva a la parte, perdón, del ventrículo derecho lo lleva a la parte pulmonar para que se oxigene, llega atrás del ventrículo izquierdo y de ahí, pum, lo manda a la parte eyectiva a todo el cuerpo, ¿no? Es por eso que después del nacimiento ya la aurícula izquierda hace altas presiones y la aurícula derecha hace bajas presiones, ¿no? Entonces, normalmente este circuito ya no debería estar después del nacimiento, pero hay alguna patología que sigue esto, cuando ya sigue esto, prevalece, ya tiene un nombre, ¿no? Que es la comunicación interauricular. Entonces, el septum primum, que vamos acá a expresionar hacia el septum secundum, es decir, hacia aquí, ¿no? Son fuerzas opuestas. Y eso se adhiere de forma permanente y el foramen oval se cierra permanentemente. Es lo que normalmente debería suceder. Pero como les mencionaba, hay una patología que va a producir una comunicación interauricular, a ver, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver justamente la comunicación interauricular, ¿no? La comunicación auricular es una de la cardiopatía más congénita en sí. En mayor frecuencia se ven pacientes adultos, ¿no? El cual no tienen un desarrollo completo en sí, ¿no? Y toda comunicación, tanto interauricular, interventricular, son partes asianóticas, ¿no? Hay 4 tipos, me acuerdo, de comunicación interauricular, ¿no? 4 tipos que justamente, parten de ello, ¿no? Uno es el ostium foramen secundum, ¿no? Es la variedad más frecuente, ¿no? Cuando prevalece el foramen secundum va a haber un defecto, ¿no? Un defecto en el cierre de la fosa oval, en el cierre permanente, y ese es lo que tiene un defecto verdadero. Más debido, por 2 motivos principalmente. Reabsorción excesiva del septum primum, es decir, el septum primum, como estaba en acá, ¿no? Vamos a ver esta imagen. Acá está el septum primum, ¿no? Entonces, esto no llega ni tan hasta acá y llega más bajitos de resorción. Entonces, se autodegenera. No, mencionaba que el septum primum se degeneraba. Se genera un poco más de lo normal. Entonces, no va a permitir el cierre de la fosa oval. Si el septum secundum también no se desarrolla suficientemente, llega hasta aquí nomás, entonces va a producir una, una comunicación interauricular, ¿no? Otras causas son, bueno, el seno venoso, coronario, el ostium foramen primum, ¿no? Con defecto en las almohadillas endocárdicas, donde va a formarse, bueno, luego va a ponerse ahí el septum primo, después de que nace el propio septum primo, el septum segundo,
va a formar parte como agujeritos, ¿no? Agujeritos de paso, y posteriormente el septum primo se desplaza un poco más abajo, y el septum segundo ya es la parte superior, y ahí nace lo que es justamente el foramen oval. Entonces, acá la parte, eh, el circuito, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver el circuito brevemente. La aurícula derecha va ventrícula derecha, ventrícula derecho para la arteria pulmonar, de ahí va para la aurícula izquierda, de ahí para el ventrículo izquierdo, y de ahí hacia la aorta, ¿no? Entonces, acá hay dos puntos de diferencia, acá hay dos puntos de vías. La aurícula izquierda puede irse nuevamente, en el caso de una condición ventricular, hacia la aurícula derecha y producir el cortocircuito nuevamente que ocurría en un feto, en un fetito. Entonces, o tiene otro camino, ¿no? Mandar la sangre a la ventrícula izquierda, ¿no? Entonces, esto va a pasar, como vemos acá en esta imagen, en la imagen de acá abajito. Entonces, tenemos el corazón, este es el cortocircuito hace que se explaye un poco más el ventrículo derecho, y acá vemos que justamente va a ser eso, ¿no? El cortocircuito mismo, y va luego, o va a tener otra ruta que va a hacer que otra vez revuelva y va a producir lo que es justamente la comunicación auricular, ¿no? Es lo que hay que rescatar de esta parte, ¿no? Que es este defecto congénito, ¿no? Es un defecto congénito muy frecuente en pacientes adultos, una asianótica. Toda comunicación interventricular, interauricular son asianóticas. Hay otras que son cianóticas, que te vuelves como azul. Pero acá no hay no hay eso, ¿no? Acá vemos más que todo que hay una expansión más de la parte derecha, de la parte cardíaca, por las altas presiones que va a recibir, y por ende un cortocircuito prevalente en una comunicación interauricular, ¿no? Es más que todo, es para recordar lo importante de la embriología, ¿no? Saber en qué momento los motivos por qué la fosa oval sigue prevalente en un paciente adulto, ¿no? Ya hemos visto esa parte, vamos a ir a la parte de los ventrículos. Entonces, también a la cuarta semana al final va a iniciar lo que son las formaciones de tabiques interventriculares, ¿no? Las paredes medianas de los ventrículos se juxtaponen entre sí, se fusionan y van a formar lo que es justamente un agujero interventricular, ¿no? Ese es el agujero interventricular, y va a nacer un tabique, el tabique interventricular. Pero situado por encima de la porción muscular, se contrae cuando se completa el tabique intraventricular, ¿no? Hay dos porciones, muscular como membranosa. La membranosa es esta acá que nace de almohadillas endocárdicas, y la muscular que nace propiamente del miocardio, ¿ya? Va a formar la porción membranosa del tabique, ¿no? Y se termina esto, ¿no? Ese es el tabique no, perdón, interventricular. Entonces, un poco más de lo mismo es otra vista, ¿no? La otra vista que se forma el tabique interventricular, ¿no? Entonces, vamos a ver una parte que es muy, muy complejita, que es la formación de los conos troncales y conos arteriales. Estos tabiques son para formarse la parte pulmonar y aórtica, ¿no? Las válvulas y todo ello. Entonces, durante la quinta semana van a aparecer crestas, como crestitas. Estas desarrollos se ven como más en 3D. Son más crestas o rebordes opuestos en el tronco, ¿no? O tumefacciones troncales, y se van a exponer, ¿no? En la parte superior como inferior, no tanto derecha como izquierda, y estos se van a enrollar entre sí, se enrollan y se van a formar un tabique llamado el tabique aórtico pulmonar, ¿no? Para separar tanto la válvula pulmonar, la válvula aórtica, ¿no? Entonces divido en el tronco en un canal aórtico y en uno pulmonar, ¿no? Porque no pueden estar los dos mismamente juntos, ¿no? Entonces ahí ya vemos un defecto congénito. Entonces, tenemos que el tabique se va a desarrollar y va a separar, ¿no? Tanto canal aórtico como pulmonar, ¿ya? Entonces, vamos a ver estas imágenes. Como les mencioné, acá la parte hay que verlo un poco en 3D, ¿no? En 3D porque así es como también te explica en cualquier literatura en neurología. Entonces, vamos a ver la parte de la aorta, ¿no? Este es un canal, este es el septum aórtico pulmonar, ¿no? Podemos acá separan, ¿no? La parte de la aorta en un mismo lado, y la parte del tronco pulmonar, ¿no? Entonces hay que ver que estas no mismamente no se juntan entre sí, sino más bien se separan, ¿no? Cada uno por su lado, se puede decir. Y tenemos al final esto. Esto que vemos aquí es la parte, bueno, la aorta ascendente, la arteria pulmonar izquierda, y este es el septum aórtico pulmonar, ¿no? Este es el septum aórtico pulmonar, que está como un 3D también. Como vemos acá, su misma anatomía, ¿no? Y su mismo origen embriológico, es una imagen que va a estar así, se ponen en 3D, ¿no? Y el tronco pulmonar que es acá. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta la parte, ¿no? La parte, primeramente, los tabiques, ¿no? Estas partes inferiores del propio septum se llaman vulvas, crestas vulvares, ¿no?
Crestas vulvares que van a formar justamente cuando se juntan en un tabique, el tabique vulvar. Este tabique vulvar va a hacer que se formen entonces se va a formar el septum aórtico pulmonar, separando la parte pulmonar con la parte aórtica. Entonces acá tenemos, bueno, un poco más de ello, ¿no? Como un corte le han hecho al septum aórtico pulmonar. Aquí vemos el tronco arterioso, las partes truncales, el bulbo cordis y el miocardio mismo, ¿no? Ese es el miocardio. Es el miocardio, las truncales. Las truncales son las partes superiores y las vulvares son partes inferiores, ¿no? Recuerden, superior truncal, inferior vulvar, ¿ya? Entonces acá vemos un poco más. Acá vemos que, bueno, el tronco arterial aórtico va a ser acá, y de ahí van a nacer, bueno, justamente los arcos aórticos, que van a ser ramas arteriales para diferentes partes del cuerpo, ¿no? El tronco arterial pulmonar, que es exactamente aparte del propia tabicación del aórtico pulmonar, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos partes importantes. Ese septum aórtico pulmonar divide al tronco arterial aórtico del tronco arterial pulmonar. Y recuerda, la parte inferior se llama crestas vulvares, que se van a fusionar entre sí formando ese tabique vulvar, y en la parte se va a formar las crestas truncales, que también se forma un tabique truncal, y juntando eso y en una movilización en 3D que se hace, ¿no? Tridimensional, se puede decir como un disco, se va a formar el septum aórtico pulmonar. Entonces, yendo aparte de los tabiques, vamos a ver un poco lo que es desarrollo vascular en sí, y para ya finalizar también algunos defectos congénitos. Entonces, la parte de la vasculogénesis se va a formar en vasos principales, ¿no? Acá tenemos los arcos 5 6, ¿no? Que te pueden dar varias ramas arteriales en sí. Y la angiogénesis, que bueno, eso es a cargo del sistema hematopoyético, ¿no? Y el resto del sistema vascular, ¿no? El propio, como le mencioné al inicio, el mesodermo también nace de ahí las principales células sanguíneas, la producción de células sanguíneas, y se va también, lo demás va a ayudar justamente a ello para formar algunos sistemas vasculares más, ¿no? Pero esto simplemente para si queremos ver los vasos principales, las arterias y el sistema venoso, hay que tomar en cuenta los, los arcos aórticos, ¿ya? Entonces vamos a ir en esos arcos aórticos que son muy revisados y muy preguntados, ¿no? Los arcos aórticos son partes del arco aórtico mismo y se van a originar en 6 pares, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En la parte más distal del tronco arterial se separa el tronco arterial por el tabique aórtico pulmonar, ¿no? Como le mencionaba anteriormente, este tabique, el tabique de aquí, el rojito, el que vemos acá, es el parte de la aorta, ¿no? De la parte. Entonces, esa aorta cuando sale va a dividirse en, en pares aórticos, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Miren, cuarto arco aórtico, sexto arco aórtico, propio del tronco arterial aórtico. Una vez que hace ese proceso de dedicación por el tabique aórtico pulmonar, divide el conducto de salida del corazón en la aorta ventral y el tronco pulmonar. El tronco pulmonar ya tiene como se dice, ya tiene su camino, y la parte aórtica también tiene su camino ya predilecto. Entonces acá vemos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 6 principales arcos aórticos. Entonces, cada arco aórtico te puede dar alguna formación. Por ejemplo, el primero te da más que todo arteria maxilar. Arteria maxilar que desaparecía en el día 27 y persiste y forma, si persiste, forma la arteria maxilar, ¿ya? El segundo arco aórtico, la arteria ioidea, la estapedia. El tercer arco, la carótida común, la carótida externa, primera porción de la carótida interna, full carótida. Tercer arco, full carótida. El cuarto arco te da derecho, en la parte derecha de la subclavia derecha, en el izquierdo el arco de la aorta, ¿no? Entre la común izquierda y la subclavia izquierda, el arco aórtico. El quinto no le llega a formarse, si se genera en los casos, y el sexto justamente forma el arco pulmonar, ¿no? Que crece hasta la yema pulmonar y desarrolla, ¿no? Esas son las arterias pulmonares. Ya, eso es importante. Entonces, esos son principalmente lo que nace de cada arco aórtico. ¿Qué pregunta de examen puede ser? Posible. Pero más que todo recordemos esto, los arcos aórticos de dónde salen, principalmente, ¿no? El primer arco aórtico, recuerden, arteria maxilar; el segundo, arteria ioidea y estapedia; el tercero, full carótida, interna, externa y común, y primera porción, perdón, de la interna. La cuarta es más que todo subclavia derecha, izquierda, parte del arco aórtico, entre la carótida común izquierda y la subclavia. El quinto a veces mayormente en los casos se degenera, y el sexto, arco pulmonar, ¿no? Las arterias pulmonares, más que todo. Vemos acá igual. Uno, 2, 3, 4, el 6, porque el 5 a veces se autogenera mismo y no se logra formarse. Entonces, del 1, más que todo salen las maxilares. El 2 vemos aquí que también recuerden que nace, como lo saca el cuadro, la arteria estapedia, que acá sí mismo ya se generan. El 3
bueno, acá ya corren su trayecto, ¿no? Propiamente de la uno y la 2 que son otros tipos que no vemos acá en el sistema aórtico. La carótida interna que nace del 3, el tronco arterial aórtico, vemos aquí, el arterial pulmonar, la arteria pulmonar derecha que vemos aquí mismo, justamente del 6, y bueno, las arterias segmentarias, la aorta fusionada en sí misma, porque de ahí ya nace lo que es esto, ¿no? Lo que ya tenemos en sí en la parte del callado aórtico, ¿no? El tronco arterial brachiocefálico, donde nace la arteria carótida derecha, la carótida primitiva, que de ahí nace la carótida interna izquierda, de ahí tenemos la arteria celular derecha, que nace propio del brachiocefálico derecho, el conducto arterioso, las arterias pulmonares, la subclaviana izquierda, la aorta ascendente y los restos de las demás arterias, ¿no? La aorta dorsal sí se genera en sí después y ya tiene una unión ya directa con la aorta, ¿no? Todo lo demás sí ya nace los principales arcos aórticos que hemos visto, ¿no? Este cuadro sí es una forma de cómo resumir de dónde las arterias principales y de qué arco aórtico salen, ¿no? Y bueno, para terminar ya algunos efectos congénitos, ¿no? Como le mencionaba, la comunicación interventricular son más comunes de cardiopatía congénita, es una cianótica, y bueno, más que todo la más frecuente es primorosa. Esta comunicación es aquí, hay un defecto acá, es defecto en el tabique interventricular, miren acá. No, perdón, en el auriculoventricular, que vamos aquí, miren, ¿no? Hay una alteración que comunica justamente del lado izquierdo al derecho, ¿no? Como vemos acá, igual, vamos a ver este circuito de flujo sanguíneo, donde tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y ahí va a haber una comunicación, ¿no? Pues interventricular. Interventricular, que va a ir de la ventrícula izquierda, tiene dos opciones, o se va a la aorta o se va al ventrículo derecho, pero acá en este caso se puede ir al ventrículo derecho y otra vez repetir ese mismo esquema, ¿no? Y ahí puede seguir un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, la importancia clínica de esto es más que todo depender de la resistencia pulmonar, sistémica y en conjunto el grado de cortocircuito que puede ser, ¿no? Porque estos tipos de comunicaciones son shunts, son cortocircuitos, ¿no? En este caso es una izquierda-derecha, en el otro caso es derecha-izquierda, ¿no? Que vemos acá, vemos esta parte, cómo sube, y acá también el ventrículo izquierdo se puede expandir un poco más al tener mayor carga carga sanguínea, ¿no? Mayor volumen sanguíneo y acá también se puede expandir un poco más de lo normal, ¿no? Que esto es un defecto más común del tipo cardiopatía congénita, ¿no? También es cianótico. Ahora vamos a ir con un poco de las cianóticas que te pueden producir cianosis, que la cianosis es un cambio de coloración, eh, se puede decir como azul en el nivel de las extremidades distales. Entonces, la presencia del tronco arterioso es la falla de formación del septum aortopulmonar. ¿Ya? Ese es lo que se falla acá. Lo que falla acá es la parte del septum aortopulmonar, ¿no? El septum aórtico pulmonar no hay, entonces no hay una división entre la aorta y el pulmón. Entonces va a haber un tronco arterioso en sí solamente, un tronco en sí, para todo, un tronco. Entonces, el único tronco arterial que es el tronco arterioso sale del corazón y distribuye la sangre de circulación sistémica, a su vez también a la pulmonar, a su vez a la coronaria, y eso va a ocasionar también un poco de esa cianosis, ¿no? Que se va a distribuir por todo el cuerpo. Combina sangre oxigenada como desoxigenada. Esta comunicación interventricular siempre está presente en la presencia del tronco arterioso, es decir, a la vez que hay un tronco arterioso, va a haber esto también. Esta es una comunicación interventricular porque vemos aquí que esto normalmente tiene que estar cerrado. O sea, acá vemos que está un poco abierto. Entonces, esa comunicación va a hacer que llegue todo ese, ese volumen sanguíneo a los tres y también al resto del cuerpo, viendo que la sangre oxigenada hace lo que es la parte, la cianosis, ¿no? Es una cardiopatía cianótica. Entonces vemos aquí, ¿no? Vamos acá la imagen, vamos acá, distribuye. Vemos acá, normalmente acá este tiene que estar persistente, ¿no? Persistente y acá en el callado aórtico donde va a ser, ¿no? Acá está el tronco arterioso persistente, es este. Esta unión hace que todo esto llegue de una manera para todo el cuerpo, ¿no? A su vez, no solo sistémico, pulmonar y coronario, ¿no? Acá se ve en una presentación así, acá vemos que el tronco arterioso, perdón, está aquí, ¿no? La unión que vemos aquí, que va a refundir y así mismo a su vez, ¿no? Cuando va a ir el ventrículo derecho hacia arriba, va a ir también al mismo callado y acá también va a ir el mismo callado. Entonces se combina todo el flujo sanguíneo y se vuelve un círculo vicioso en ese único tronco arterial que tiene la persona que nace con esa cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, la transposición de grandes arterias, que es algo frecuente en personas, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Que es muy común en cianosis en recién nacidos. Vemos aquí.
Este tipo de niñito que vamos a sacar recién nacido, esta es una cianosis, ¿no? Una cianosis que va de distal y se quiere extender aproximada, ¿no? Entonces, vemos acá una transposición de grandes vasos. Esto se debe más que todo a falta de posición del espiral. Les comenté que el aórtico pulmonar hacía una giro en 3D. Acá no. En este tipo de casos hace más que todo así un flujo directo, no hace esa división de aórtico pulmonar. Entonces, en los casos típicos, la aorta nace del ventrículo anatómicamente derecho y el tronco pulmonar nace del ventrículo anatómicamente izquierdo, ¿no? Eso por la falta del giro, ¿no? De ese giro en 3D que le mencioné del aórtico pulmonar y haciendo que tenga así, ¿no? El David que está no es como en 3D, ¿no? Que cada uno estaba por su lado, acá está en un solo uno y se forma una transposición, porque se yuxtaponen en sí, ¿no? Se asocian con otros defectos congénitos, es decir, no hay una transposición de grandes arterias, puede haber una comunicación interauricular, interventricular o una persistencia del conducto arterioso, ¿no? Y permite una circulación pulmonar sistémica, ¿no? Lo normal es que vaya así, ¿no? Cada uno, ¿no? Por ejemplo, la aurícula derecha va al ventrículo derecho, de ahí a la aorta, y igual, este, aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, y, pues, ¿no? Pero después de ahí lo que puede pasar es un circuito así desorganizado, desorden, ¿no? Por ejemplo, acá vemos ventrículo de ahí la aurícula derecha por el ventrículo, de ahí del ventrículo derecho, de ahí el ventrículo izquierdo, de la arteria pulmonar puede ir para allá, el ventrículo izquierdo, no, es un caos, se podría decir mismamente por una falta de ese giro más que todo a nivel ventricular, anatómicamente por nace. Recuerden que acá la aorta nace anatómicamente del ventrículo derecho y el tronco pulmonar nace del ventrículo anatómicamente izquierdo, ¿ya? En resumen, la aorta nace aquí, ¿no? La aorta nace del derecho, ¿no? De aquí mismo, de aquí, de aquí nace la aorta del derecho y el tronco pulmonar nace del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y eso se crea una cianosis, como le he mencionado, y así también circulación sanguínea muy desorganizada, ¿ya? Entonces, el conjunto de todas estas deformaciones congénitas, tenemos a un punto, ¿no? Que es la tetralogía de Fallot. Creo que muchos han oído de eso. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía también cianótica que aparece más que todo cuando hay 4 defectos importantes, ¿no? Estenosis de la arteria pulmonar, o bueno, de la válvula pulmonar en sí, todo esto es de la arteria pulmonar, el engrosamiento de un ventrículo derecho, una hipertrofia del ventrículo derecho, una dextroposición de la aorta, o un calvagamiento también llamado, y la comunicación interventricular o defecto del interventricular. En esa tetralogía de Fallot, al tener los 4, ahora, no necesariamente en una tetralogía tener los 4, pueden ir 2, 3, pero no necesariamente son 4 en sí. Cuando veas 4 ya te puedes asustar, sí, porque ya el corazón está intentando luchar con todas las cargas de presiones que se le vienen encima. Por ejemplo, cuando hay una estenosis pulmonar, la luz de la arteria pulmonar se estrecha, no es normalmente así que va a pasar el flujo y ya, no. Se estrecha un poco más y hace que la presión aquí mismo se oscile, ¿no? En el ventrículo derecho, y justamente esa presión más alta que hace que no llegue, no vaya la sangre así, oxigenada, hace que justamente haga una hipertrofia el ventrículo derecho. Al aumentar el volumen sanguíneo aquí de sangre, porque no dejan pasar bien el flujo sanguíneo por la arteria pulmonar por esa estenosis, hace que haya el ventrículo derecho se hipertrofie, porque aumenta la presión. Y justamente al haber un defecto del tejido ventricular, también esta sangre se va a ir para el ventrículo izquierdo y también se va a ir para la parte eh, para la parte adictiva, ¿no? Pero también recordemos que hay una extraposición de la aorta, o sea, la aorta no está en su mismo lugar, sino está aquí, se cabalga en sí sobre los demás vasos, nos sale la aurícula izquierda y también puede haber ahí una combinación entre, como vemos acá en la imagen, la aorta es así, ¿no? La aorta es así, entonces el flujo sanguíneo cuando llega acá al ventrículo derecho, puede ser el ventrículo izquierdo, se va justamente por la luz de la estenosis pulmonar, ¿no? Cuando es una estenosis leve y se va por la parte pulmonar, pero también va a ocasionar así larga hipertrofia del derecho. Pero cuando esta estenosis es mucho pero más severa, va a hipertrofiar mucho más rápidamente el ventrículo derecho, provocando también ¿no? El flujo sanguíneo que invade el ventrículo izquierdo y también ahí haga una eyección de sangre desoxigenada y así también tener la clínica cianótica, ¿no? Es un poco porque este tipo de enfermedad
congénita es muy, muy frecuente en el medio, muy frecuente en niñitos, en los niños que nacen con eso, ¿no? Por eso siempre se tiene que hacer, en este caso se hace una radiografía de tórax y miren lo que pueden ver. Ven el corazón en un zapato en seco creo que se llama, sí, zapato en seco. Zapato en seco, entonces vemos ahí que hay obviamente una tetralogía Fallot, porque este signo es un signo radiológico, ¿no? Es un signo radiológico que te puede indicar una tetralogía Fallot, más si el paciente viene cianótico, si es un niñito, niñito con alguna morfología, se le hace aparte de esto una ecografía, una ecografía transtorácica, y de ahí sale ve si cómo va el flujo sanguíneo, ¿no? Y se ve todas estas alteraciones, ¿ya? Entonces, estas son las principales alteraciones congénitas que vamos a ver en la parte embriológica. Si hay un defecto en la tabicación, en este caso, vemos acá que es una complicación en sí de toda la trilogía Fallot. En la de grandes arterias, esto es más que todo por una falta en la producción de la espiral, ¿no? El giro en 3D que se le mencionaba y la formación del tabique aórtico pulmonar, ¿no? El tabique aórtico pulmonar se forma, pero nadie se gira, ¿ya? Se forma acá, pero nadie se gira. ¿Dónde no vemos acá? En el tronco, en el conducto arterioso no vemos en la formación del tabique aórtico pulmonar, ¿ok? Porque acá se forma más que todo un único tronco arterial, ya sea aquí o aquí también, ¿no? Pueden venir distintas presentaciones. El atrioauricular, porque no hay una formación adecuada del tabique interauricular, ¿ya? Y bueno, las demás que hemos visto, el tabique interauricular, también no hay un buen cerraje del foramen oval, no hay un cierre permanente y se sigue prevaleciente. Y bueno, la doble vena cava superior por una obliteración de la cardinal superior izquierda. Y la primera que hemos visto, la dextrocardia, ¿no? Por un giro, en vez de ser de derecha a izquierda, es izquierda a derecha, ¿no? Una dextrocardia que hace que el mismo paciente tenga una imagen en reflejo, ¿no? En vez de que en una imagen puedes ver el corazón a la izquierda, se va para la derecha, ¿ya? Son puntos importantes. Entonces, creo que con eso terminamos. Sí, con esto ya terminamos la ponencia de embriología cardíaca, chicos. Si es que tienen algunas dudas o preguntas, normal, soy bienvenido. Dudas, sugerencias, quejas, cualquiera. Sí, chicos, le voy a compartir el PDF y así también de los demás clases que tuvimos, vamos a compartir el PDF, ¿ok? Vamos a solicitar a los anteriores ponentes que me pasen para compartir dos de estas tres primeras sesiones y también, ¿ok? Eh,
Chicos, el día de lunes vamos a retomar con las ponencias. Ustedes saben que son varias ponencias, así que lo vamos a dividir más que todo en esta semana que viene y ya para finalizar la otra. Debido a que, bueno, hay actividades también que hemos visto, por ejemplo, lo que se viene a la actividad principalmente la jornada científica, espero que se estén participando. Asimismo, recuerden también que las ponencias va a ser a la misma hora, como, bueno, la misma hora, 7:30, no, 8:30 el día lunes, sobre ciclo cardíaco, ¿ya? Ciclo cardíaco. Y el día martes va a ser otra ponencia de bases y electrofisiología, bases del EKG y electrofisiología. Y de ahí vamos a entrar un poco en lo que ya enfermedades, los que están interesados en la parte clínica, enfermedades como hipertensión, un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, y el último que es la parte de una discusión de caso clínico, que Dios mediante un doctor nos estará acompañando para ese día. ¿Ok? Entonces, chicos, agenden su calendario. Recuerden, este lunes va a haber las siguientes ponencias el día lunes. Retomamos con ciclo cardíaco y el martes con bases y electrofisiología del EKG. ¿Ya? Posteriormente a la reunión de aquí vamos a estar, o el día de mañana más tarde, vamos a estar difundiendo el link del Zoom con la fecha y la hora exacta del ponente que nos estará acompañando por esos días. Ok, chicos, vamos a esperar unos minutos más para el quizzes, así que eh, paciencia, chicos.
Chicos, vamos ingresando para iniciar el quizzes, para así también terminar con la ponencia del día de hoy. Así que un minuto más y empezamos. Después que ingresen los que faltan, chicos. Acá estamos 20 nomás. Así que los 20 hay que estar en el quiz, chicos.
Hola, buenas noches con todos chicos. Primero felicitar a André, excelente ponencia. Eh, una de las grandes funciones de un médico siempre va a ser enseñar, amigo. Entonces tú estás bastante adelantado en eso y te felicito por ello. Igual a todos chicos, muchas fuerzas en estas épocas. Se vienen exámenes finales, así que vamos a seguir nada más. Solamente no recuerden, no olviden, perdón, que la próxima semana se abren las inscripciones para SOSEM, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben todo de estas ponencias, durante la jornada también habrán bonitos premios y más adelante seguiremos haciendo más actividades, de lo que algunas actividades sí van a ser solamente para socios, socios